Y el primer gran documento que tenemos y que para mí es de mis documentos favoritos es este documento que seguramente ya muchos tienen, seguramente muchos ya lo han usado, muchos lo han compartido. La primera vez que yo lo vi también, que yo no formaba parte de la compañía, yo cuando lo vi, eso se me hizo impresionante, ¿no? Uno, porque ahí están ordenados y clasificados, porque no solamente están todos los estudios, están ordenados y clasificados y te van contando literalmente una historia. Y ahí es donde te das cuenta que ahí está el artículo, ¿no? Y yo lo que hice en su momento fue rápidamente irme a mis bases de datos de búsqueda científica y ahí estaban. O sea, yo podía ver fácilmente, ¿no? E incluso podía yo sacar los estudios completos si había alguno que me interesara, ¿no? Pero esta es una muestra rápida para mostrarle al mundo que esto es verdad, esto ocurre. Sin embargo, a la hora de revisar el documento, tal vez no tenemos muy claro cómo está organizado y cuáles son los puntos más importantes. Y no quiero entrar en detalles muy técnicos, pero sí te voy a platicar esto. Hay un orden en el peso de la evidencia científica. Y yo me refiero a peso, o sea, hay evidencia científica que pesa más que otra. Y eso es algo que está muy definido en el mundo científico. Entonces, cuando hablamos de el peso de la evidencia científica, es cuando voy más allá. Porque cuando digo, este producto o este ingrediente tiene evidencia científica, esa es una cosa, quiere decir que hay alguna publicación de carácter científica detrás. Pero cuando yo digo, ¿y cuál es el peso? ¿Qué tanto pesa esa evidencia? Ah, yo ya estoy refiriéndome a otros aspectos. La evidencia científica, de acuerdo a lo que está arrojando y de acuerdo a cómo fue hecha, sí tiene un peso. Por ejemplo, aquí tú vas a ver cómo se fue construyendo nuestra historia científica, ¿no? Llegó un punto donde se hicieron muchos estudios, digamos, ensayos clínicos, ensayos bioquímicos, para entender a la propia materia prima que era el suero de leche, pero eventualmente se empezaban a hacer estudios in vitro, ¿no? In vitro se llama es que yo en una zona, en un lugar muy específico, aislado de eh, eh, aislado de una entidad viva, es decir, yo puedo aislar algunas células, no necesito al individuo completo, solo unas células de tejido de alguna parte de su cuerpo, tejido de pulmón, tejido de piel, del que tú quieras, ¿no? De hecho, ya venden las células, tú las compras tal cual. Entonces yo puedo aislar el fenómeno y in vitro, en una cajita de vidrio o en alguna matriz de laboratorio, ahí yo puedo hacer muchas pruebas con mi activo, con mi compuesto especial, con precursores, con lo que sea, y empiezo a tener pistas de qué es lo que pasa. Pero el experimento in vitro, si bien es algo muy interesante y que puede arrojar algunas respuestas, está limitado, está limitado. Sobre todo si lo que yo quiero demostrar es un impacto en un ser vivo completo. Entonces, si yo vengo con pruebas in vitro prometiendo grandes cosas, ojo con eso, ojo con eso. Por ejemplo, me ha tocado ver empresas que dicen, traigo un glutatión nanoencapsulado con esta acción, ¿no? Y traen una publicación con soporte científico, ¿no? Y la gente se apantalla. Cuando revisas el estudio, es un estudio in vitro. Ellos tomaron ese activo en esa configuración y la probaron in vitro y obtuvieron un resultado positivo, ¿no? Eso de entrada está bien, pero a mí lo que me interesa es en un humano completo, ¿no? En todo este sistema hipercomplejo que es un cuerpo humano completo, ahí quiero que me demuestres ese efecto que estás diciendo. Entonces vemos muchas empresas que vienen con grandes promesas, vienen diciendo muchos beneficios y sus estudios son in vitro. Lo hicieron en una escala pequeñísima con ciertas células aisladas. Y bueno, le hacen su lucha, le hacen su esfuerzo, pero tienes que entender que eso no tiene tanto peso en comparación con si ahora voy al siguiente nivel. Voy con modelos vivos, completos,
Y lo primero que se hace usualmente es ir con modelos murinos. El modelo murino es en ratones, ¿no? Entonces lo que se hace es tomar, se estructura un estudio con ratoncitos y se les da de comer, se les da el activo, el nutriente y se les miden muchas cosas, ¿no? Aquí vas a ver cómo nosotros empezamos con varios tipos de estudios, luego entramos a estudios in vitro, luego también hay estudios ya en modelos animales y ahí las cosas se ponen mucho más interesantes, porque ya un ratón es un organismo completo con y complejo. Y ahí es donde probamos y desafiamos lo que queremos demostrar y lo demostramos en ratones. Eso tiene más peso que estudios in vitro. Y nos empiezan a dar muchas pistas. Entonces también vemos compañías que traen productos y traen muchos beneficios. Y es que es muy bueno para el cáncer y bueno para esto y aquello. Y tú dices, wow. Y yo automáticamente como consumidor pienso que eso pues me va a beneficiar a mí directamente como humano. Y cuando preguntas por la evidencia que ellos traen o en qué se basaron, pues resulta que traen estudios en ratones, pues, ¿no? Y hoy sabemos que si bien el estudio en ratones nos da muy buenas pistas y ciertas cosas, solo ciertas cosas, ocurren también de manera muy similar en humanos, pero tienes que demostrarlo. Tienes que demostrarlo porque también es clarísimo que cuando pasas a estudios en humanos, las cosas cambian tremendamente, tremendamente. Entonces tienes que demostrarlo. Entonces vienen con muchas promesas, con estudios en ratones. Es que un estudio en ratones demostró que tal marcador de cáncer o esto, aquello se mejoró en ratones y ahí lo pones y ponen en la publicidad, pero nunca ponen que es en ratones, ¿no? Ese beneficio que estás viendo, nunca lo ponen que es en modelos animales. Hasta que indagas un poquito y dices, pues no, ese peso de la evidencia no es el suficiente porque yo quiero estudios en humanos, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que pasar por estudios en modelos animales porque te dan muchas respuestas y te ayudan a ir mejorando varios aspectos de tu diseño de experimentos y qué preguntas quieres responder también. Y luego hay un punto donde también hay artículos de revisión. Los artículos de revisión es cuando yo tomo toda la literatura disponible, toda, que habla sobre algún aspecto que yo quiero entender. Por ejemplo, precursores de glutatión. Quiero todos los estudios del planeta que hayan hablado de precursores de glutatión. Y ese estudio me va a dar respuestas y me va a empezar a indicar que ciertos activos o ciertos nutrientes pueden ser precursores de glutatión. Y yo saco un producto, ¿no? Y empiezo a poner un montón de beneficios. Y cuando pregunto, es que no, nos estamos basando en artículos de revisión. Esos artículos de revisión sí pueden traer algunos estudios en humanos, etcétera, pero al final tu activo, el que me estás vendiendo en ese sobre, ¿traes evidencia en humanos? No, 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 solo traigo artículos de revisión o reviews. Es bueno que un producto traiga cierto sustento científico, pero te repito, el peso es diferente. El peso es diferente. Nosotros ya tenemos de todo esto, ¿eh? En este compendio tú vas a ver estudios in vitro, estudios en ratones, tenemos varios artículos de revisión en colaboración con grupos de investigación espectaculares. Fuimos pasando por todo esto hasta que finalmente, pues ya hace mucho tiempo, hace más de 20 años, pues ya empezamos con estudios en humanos. Y en los estudios en humanos también hay niveles. Y ahorita te voy a platicar un poquito de eso, pero nosotros llegamos hasta el estándar de oro en la investigación. Es estudios en humanos y además bajo un modelo experimental que se llama el estándar de oro. El estándar de oro es el modelo experimental de los más críticos y más difíciles de cumplir que te puedas imaginar. Porque cuando vamos a probar algo, yo quiero demostrar algo en ese estudio. Básicamente se sigue un criterio, no quiero entrar en muchos detalles aquí metodológicos, pero se llaman estudios ciegos, ¿no? El estudio ciego en el estándar de Oro se refiere a que ni el investigador ni el sujeto que está participando como voluntario sabe si está recibiendo el activo real o simplemente un placebo que no sirve para nada. Nadie sabe nada más que un grupo que se define inicialmente en el experimento
Son los únicos que conocen qué es qué. Y hay una serie de criterios y candados para que todo eso se mantenga en secreto hasta el final de la evaluación estadística, ya que se evaluaron los números. Entonces, nadie sabe nada, entonces no hay predisposiciones, yo no sé qué está pasando hasta que yo no evalúo los resultados y toda la estadística. Y eso lo vuelve muy duro. Además, hay criterios aleatorizados, doble ciego, etcétera, etcétera, otros modelos estadísticos, ¿no? Pero ese es el estándar de oro y no todos, uno, se atreven a ir a un estudio estándar de oro, no todos se atreven, no todos tienen la evidencia previa para ir hacia allá, porque para llegar al estándar de oro tienes que haber acumulado cosas bien fuertes antes. Entonces no te vas a ir solo porque sí a un estándar de oro a la primera. No funciona así, además son súper caros y muy tardados, te comentaba. Pues nosotros tenemos al día de hoy creo que 23 estudios estándar de oro. Solo para que veas. Todo esto lo vas a ver aquí. Mira, este documento está elaborado por grupos de estudios y en cada una de las secciones de las categorías te explica, por ejemplo, te dice estudios de revisión y te explica ahí qué es un estudio de revisión. Tal vez nunca lo habías leído, pero sí vale la pena que seas un poco curioso. Además, está en un vocabulario, creo yo, bastante amigable. Viene estudios de revisión, estudios en humanos, estudios in vitro, y te explica antes de decirte cuáles estudios son, qué significa esa categoría. Y vas a ver que en la página 64 están los estudios en humanos hechos relacionados directamente al producto inmunocal, directamente a nuestro producto. Y te va a explicar los tipos de estudios en humanos. Está reporte de caso, estudios piloto, estudios no cegados. Cada uno de ellos tiene diferente peso, siendo el más riguroso los estudios ciegos, ¿no? Y ahí te explica, ¿no? ¿Qué es el estudio ciego y además otros detalles ahí? Eso lo ves en la página 64 y 65. Entonces, cuando tú compartes este compendio, tú le puedes decir a alguien, vete directo a la página 64 y 65 y a partir de ahí empieza a revisar lo que hay para que a lo mejor no se distraiga o se desvíe con otras cosas en el documento. Dile, vete directamente a la página 64 y 65 y a partir de ahí vas a empezar a ver los estudios que se han hecho en humanos, ¿no? Obviamente en los demás hay detalles tremendamente importantes, ¿no? Entonces, este documento se hizo para que alguien tal vez con un poquito de paciencia pueda ver todo lo que hemos hecho a lo largo de estos 40 años. Qué interesante, ¿no? Espero no haberme puesto muy complicado con la explicación, porque digo, hay mucho más que ver, pero en términos generales creo que con esto puedes entender mucho mejor uno de los principales documentos que tenemos a la hora de platicar con un profesional de la salud, con alguien que es inquieto o alguien escéptico que nos dice, a ver, muéstrame evidencia de este documento y ya tienes más o menos idea de qué cosas puede encontrar ahí. Y también te invito, aunque no seas ni científico, ni médico, ni nada, curiosea el documento, revísalo, léelo. No necesitas ser ningún experto para entender cómo está organizado e incluso aprender cosas bien interesantes, ¿no? Yo lo he revisado varias veces y cada vez que lo voy leyendo me emociono, ¿sabes? Me emociono porque voy viendo cómo fueron uniendo las piezas de rompecabezas. Es como ir viendo una película. Digo, mira, hace 25 años consiguieron estas piezas y a los 5 años después lograron esto y luego se unieron con este otro equipo y luego esto y vas viendo la película y digo, wow, cuánto trabajo, cuánto dinero, cuánto recurso, qué buenos resultados fueron conectándose uno con otro. Obviamente la historia, hay muchos desafíos, pero se fueron logrando todos estos aciertos para hoy decir que somos la empresa con el mayor sustento científico de la historia en un nutracéutico, en un suplemento alimenticio, ¿no? Entonces, te digo, dale una revisada, porque yo veo unos que dicen, no, es que ese compendio es solamente para médicos y yo no le entiendo nada. No, 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 ese documento se redactó para que cualquier persona en términos generales pudiera entender nuestra historia científica y ver datos puntuales, ¿no?
Y ya alguien con alta formación científica, pues bueno, tiene ahí el camino listo para profundizar, como yo lo hice. Yo empecé a identificar estudios muy interesantes y yo lo que hacía por fuera es traerme el estudio completo y ahí echarme un clavado, revisarlo a fondo, pero eran por aspectos puntuales que yo quería ver, ¿no? Eh, pero esta es la manera en la que tú puedes de entrada manejar ese documento